Amigos y hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga y les ayude a recordar que si la fe está cimentada en Cristo, aunque sea poca y débil como la fe de Tomás, será suficiente para salvarnos y Él la fortalecerá y perfeccionará hasta que lleguemos a su gloria. Y ahora, palabras de sabiduría. Leamos Juan 20, 27, 28. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Mis amados amigos y hermanos, reciban nuestra sincera gratitud por la gentileza de compartir con nosotros cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. En el día de ayer les presentamos parte de los comentarios de William MacDonald y Matthew Henry acerca de la primera aparición del Señor a sus apóstoles el día de su resurrección, faltando el apóstol Tomás, según Juan 20, 19 al 23. También aprovechamos para ofrecerles un listado con todas las apariciones que se registran en el Nuevo Testamento, tanto el día de su resurrección como posteriores. Entre ellas, citamos la segunda aparición a los apóstoles, estando presente Tomás, la que ocurrió también un primer día de la semana, 8 días después de la primera aparición, como nos registra Juan en su capítulo 20 del 24 al 29. Escuchemos pues un breve resumen de los comentarios de MacDonald y Matthew Henry sobre este importante segundo encuentro del Señor con sus discípulos, motivado por la incredulidad de Tomás, el cual titulamos Encuentro de Jesús con Tomás, Juan 20, 24 al 29. Nos dice MacDonald: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo o mellizo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. No debemos precipitarnos y concluir que Tomás tiene la culpa por no haber estado presente. No se dice nada que indique el por qué estaba ausente. Sin embargo, Tomás sí tiene la culpa de su actitud incrédula. Quería pruebas visibles y tangibles de la resurrección del Señor, de lo contrario no creería. Esta es la actitud de muchos hoy día, pero no es razonable. Creemos en muchas cosas que no podemos ver, ni oír, ni tocar. En el versículo 26, ya ha pasado una semana y el Señor aparece a los discípulos de nuevo. En esta ocasión, Tomás estaba presente. Una vez más, Jesús entró en la sala de manera milagrosa y otra vez los saludó con paz. El Señor trató con amabilidad y paciencia al dubitativo Tomás. Lo invitó a validar la realidad de su resurrección mediante la introducción de su mano en la herida de la lanza. En el versículo 28 vemos que Tomás se convenció. Si llegó a meter la mano en el costado del Señor, no lo sabemos. No obstante, él supo al fin que Jesús había resucitado y que era Señor y Dios.
Fíjate en que Jesús aceptó la adoración como Dios. Si fuera solo hombre, la habría rechazado. Sin embargo, la fe de Tomás no era de la clase que más agrada al Señor. Era una creencia basada en la vista. Más bienaventurados o dichosos son a quienes nunca han visto y sin embargo han creído. Matthew Henry nos comenta lo que ocurrió entre Jesús y Tomás durante esta visita del Señor. Este es el único tema que de la visita se nos refiere y Juan es el único evangelista que nos hace la referencia. Vemos primero la condescendencia de Jesús con Tomás. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Estas palabras significan, en primer lugar, una reprensión a Tomás por su incredulidad. Por eso el Señor responde palabra por palabra a las demandas que Tomás había formulado como condiciones indispensables para creer. Esto nos muestra que no hay una sola palabra en nuestra boca, ni un solo pensamiento en nuestra mente que no sean conocidos por el Señor. Una muestra de benignidad hacia Tomás. Al condescender con sus necias y atrevidas demandas y soportar el que un discípulo le prescriba lo que tiene que hacer él para convencerle. Así que el Señor Jesús no tiene empacho en acomodarse así incluso al capricho de Tomás en un detalle innecesario antes que abandonarle a su falta de fe. Consciente en que se hurgue en sus heridas y hasta permite a Tomás que meta su mano en la honda herida del costado, si ello le ha de ayudarle de alguna manera a creer. De modo similar, para robustecer nuestra fe, ha instituido una ordenanza que tiene por objeto mantener en nosotros el recuerdo de su muerte. Y en esta ordenanza, en la que anunciamos la muerte del Señor a través del pan y el vino, es como si apuntáramos con el dedo hacia las señales de los clavos con los que Jesús fue crucificado para nuestra justificación. También podemos alargar nuestra mano hasta el costado de Cristo, pues de su corazón emanó el amor con que nos tendió su mano para invitarnos a llegarnos a Él, para ayudarnos a andar con Él y para recibir sus bendiciones. Una exhortación para el futuro con la que Jesús cierra su invitación a Tomás: y no seas incrédulo, sino creyente. Esta misma exhortación tiene vigencia para cada uno de nosotros, porque si nos falta fe, nos faltará gracia, nos faltará gozo, nos faltará estímulo. Para que no haya confusión, no estará de más observar que la frase de Jesús no significa que Tomás fuera inconverso y necesitara creer para ser salvo. En el capítulo 15, verso 3, allí vemos a los apóstoles que todos aparecen como salvos, ya que Judas se había retirado del grupo, que era el único que no tenía salvación. Tomás tenía la calidad de fe suficiente para ser salvo, pero le faltaba la cantidad de fe necesaria para estar mejor dispuesto a dar crédito al informe de los demás discípulos e incluso a la predicción que el mismo Jesús había hecho
repetidamente de su resurrección. Tomás se rinde ante las palabras de Jesús y confiesa su fe incondicional en el Señor Jesucristo, ya resucitado. Avergonzado de su anterior falta de fe, exclama: Señor mío y Dios mío. No se nos dice si introdujera los dedos en las señales de los clavos ni la mano en el costado de Jesús. No es probable que lo hiciera por las razones que veremos después. Una de estas razones se insinúa en el contexto posterior, pues Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, y añade, y tocado, ¿has creído? La fe de Tomás, pues, sale vencedora de este conflicto. Tomás está ahora satisfecho de la realidad de la resurrección del Señor. Como ya apuntamos anteriormente, su lentitud en creer y su terquedad en resistir sirven de confirmación a nuestra fe. Ahora reconoce que Jesús es su Señor y su Dios, como también nosotros debemos reconocer. Hemos de creer su divinidad, que no es un hombre hecho Dios, sino Dios hecho hombre. Hemos de creer en su función mediatorial, que es el Señor, el único Señor que puede zanjar las diferencias entre Dios y los hombres y establecer a favor nuestro la comunión con Dios, que es necesaria para nuestra eterna felicidad. Admite sin objeciones lo que Jesús le ha dicho, pues le reconoce como a su Dios y Señor. Es cierto que en el original del vocablo Señor y Dios están en un nominativo, pero no importa la forma como esté expresada. Realmente Él cree que Él es el Señor. Por tanto, las palabras de Tomás van dirigidas no a Dios, sino a Jesucristo, a quien lo reconoce como Dios y Señor. Notemos el adjetivo posesivo mi en cada uno de los miembros de la frase que usa. Gloria al Señor. Él fue paciente y amoroso con Tomás, así como lo está haciendo con muchas personas que conocen de Dios y han oído hablar de Él tanto y han oído hablar del sacrificio de Cristo, pero aún siguen esperando señales y aún siguen rechazando la gracia bendita y salvadora de Jesucristo. Es necesario creer, aunque nuestra fe sea poca y débil, el Señor se ocupará de fortalecerla y perfeccionarla. Mis amados amigos y hermanos, que el Señor nos ayude a creer en su palabra y creerle a Él que habla en su palabra.